El combate había terminado, y el eco de la batalla se desvanecía en el silencio que ahora envolvía el lugar. Rias Gremory, la orgullosa heredera de la casa Gremory, cayó de rodillas, su cuerpo temblando mientras la realidad de su derrota la golpeaba con la fuerza de un huracán. Sentía como la angustia se entrelazaba con una profunda impotencia, creando un nudo en su pecho que parecía asfixiarla. Sabía que el destino que ahora la aguardaba sería un infierno, uno del que no habría escape. Issei, su leal caballero, apenas se mantenía en pie, su cuerpo agotado por el esfuerzo titánico de la batalla. Pero a pesar del dolor que sentía, alzó la vista hacia Rias. Vio cómo las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas, y en medio de esa tristeza, ella sonrió. Era una sonrisa suave, cargada de una gratitud silenciosa, un agradecimiento que no necesitaba palabras. Rias, a pesar de su dolor, agradecía a Issei por haber luchado hasta el final, por haberle dado todo lo que tenía. Pero antes de que pudiera acercarse a él, el joven cayó al suelo, inconsciente, entregándose a la oscuridad que lo reclamaba. Sona, Tsubaki y Reinare observaban desde la distancia, sus corazones oprimidos por la derrota. La caída del clan Gremory no solo era una derrota en la batalla, sino el inicio de un largo y sombrío camino que todos tendrían que recorrer. Sus rostros reflejaban la frustración y el dolor de saber que sus amigos estaban destinados a una vida de sufrimiento, una vida de la que no podrían escapar. Pero en medio de ese dolor, la mente de Sona no podía evitar centrarse en otra cosa. La ausencia de Goku. Era como una sombra oscura que no podía ignorar. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no había estado allí cuando más lo necesitaban? La idea de que Goku pudiera haber sabido el resultado y decidió no quedarse para verlo la atormentaba. ¿Lo supo desde el principio?, se preguntaba. ¿Pensó que no valía la pena quedarse para presenciar el final? Sona suspiró, intentando liberar un poco de la tensión que la invadía, pero su preocupación no hacía más que crecer. Reinare, por su parte, estaba al borde de la desesperación. Habían pasado horas desde que Goku había desaparecido, y la incertidumbre de su paradero la carcomía por dentro. «Voy a buscar a Kakaroto», declaró Reinare con una firmeza que apenas ocultaba su inquietud. Sus ojos se encontraron con los de Sona y Tsubaki, quienes asintieron en silencio, conscientes de que era lo correcto, aunque el miedo se insinuaba en sus corazones. El mundo exterior reflejaba la tormenta interna que sentían. La brisa que antes era suave y fresca, ahora se había convertido en un viento gélido que cortaba la piel como cuchillas. Las nubes se arremolinaban en el cielo, formando un vórtice oscuro y amenazante. Los truenos resonaban como rugidos de una bestia colosal, sacudiendo la tierra bajo sus pies, mientras el viento aullaba como si el mismo cielo estuviera por desgarrarse. Reinare avanzaba por el bosque, cada paso un desafío contra la furia desatada de la naturaleza. La lluvia caía con violencia, empapando su cuerpo hasta los huesos, mientras el barro se adhería a sus botas, dificultando su avance. Pero nada podía detenerla. La preocupación que sentía por Goku la impulsaba a seguir adelante, su corazón latiendo con fuerza mientras la desesperación se enraizaba en su alma. Y entonces, entre el caos de la tormenta, lo vio. En un claro, rodeado por la furia de la naturaleza, estaba Goku. Pero el hombre que se encontraba frente a ella no era el mismo que había conocido. Algo en él había cambiado, algo oscuro y profundamente inquietante. Su silueta se recortaba contra los destellos de los relámpagos, y una energía siniestra emanaba de él, haciendo que el aire vibrara con una tensión palpable.
Reinaré se detuvo en seco, el frío de la tormenta palideciendo ante el helado temor que ahora la dominaba. El Goku que había encontrado no era el guerrero que había conocido, sino una sombra, una figura oscura y peligrosa, que irradiaba un poder que parecía a punto de desbordarse. El miedo se apoderó de su corazón, y por primera vez, se preguntó si encontrarlo había sido realmente lo que deseaba. Si te gusta esta clase de contenido, te invito a que dejes tu like y te suscribas si no lo estás. Personajes, animes, imágenes y música utilizados en este video no son de mi propiedad. Los créditos son para sus respectivos creadores. Lo único que puede llegar a pertenecerme es la historia. Un pecador disfrazado de plebeyo. El Heraldo del Crepúsculo capítulo 10. Todo lo que tienes es algo temporal, resonaban en la mente de Goku, como un eco oscuro que no dejaba de reverberar en su conciencia. Sentía una rabia indescriptible, una ira que lo consumía desde dentro, mezclada con una profunda culpa. Sabía que su presencia había condenado este mundo, que su existencia misma traería la destrucción de vidas inocentes. Sin embargo, esos recuerdos que deberían justificar su sentimiento de culpa, estaban envueltos en una niebla impenetrable, dejándolo sumido en la confusión. Meses atrás, habría pensado que todo esto no era más que una cruel broma del destino, pero las experiencias que había vivido, cosas que ningún humano común podría comprender, lo obligaban a enfrentar una realidad cruda y dolorosa. Vivir en un mundo en donde no pertenezco, ¿para qué? Murmuró con la voz quebrada por la desesperación. Con una furia contenida, golpeó el suelo con toda su fuerza, haciendo que el terreno temblara bajo su poder. Si mi vida es solo un chiste para complacer a los dioses, si no soy más que un peón en su juego, entonces es mejor morir, continuó, dejando escapar las palabras con amargura. Goku miró hacia abajo, hacia el báculo que atravesaba su pecho, un símbolo visible de la maldición que lo ataba. Con ambas manos temblorosas, se aferró al báculo, decidido a arrancarlo de una vez por todas. ¿Qué sucederá si me quito el báculo?, se preguntó en voz baja, con una mezcla de miedo y determinación. Pero la respuesta ya la conocía. Las palabras de aquel misterioso ser volvían a su mente como un recordatorio siniestro. No lo sé con exactitud. Podrías liberarte de tu maldición, o podrías morir. Pero hay algo que debes entender, nunca podrás quitártelo tú mismo, no importa cuán poderoso te vuelvas. Sin embargo, Goku se negaba a aceptar esa realidad. Apretó los dientes y, con un grito de pura determinación, comenzó a tirar del báculo. El dolor era indescriptible. Cada fibra de su ser gritaba en agonía mientras el báculo se resistía a ser movido. Las venas se marcaban en su rostro y brazos, mientras un aura oscura comenzaba a emanar de su cuerpo, envolviéndolo en un manto de poder destructivo. El suelo bajo sus pies se fracturaba, y las grietas se expandían, liberando ríos de lava que iluminaban el entorno con un resplandor infernal. El cielo reflejaba la tormenta interna de Goku. Las nubes se arremolinaban, negras y cargadas de electricidad, mientras los truenos resonaban en los cielos como si anunciaran el fin del mundo. El viento se levantó con una furia incontenible, arrancando árboles de raíz y haciendo que la tierra temblara bajo la presión de su poder. La lluvia comenzó a caer en torrentes, sus gotas golpeando la piel de Goku como pequeños proyectiles que rebotaban en su endurecida carne. Pero a pesar de todo su esfuerzo, el báculo no cedía. Seguía clavado en su pecho, como si estuviera fusionado con su alma, negándose a ser arrancado. La frustración y el dolor comenzaron a mezclarse en un remolino de emociones incontrolables, llevando a Goku al borde de la desesperación.
Su grito resonaba como un eco en el caos, una mezcla de rabia y dolor que parecía desafiar al universo mismo. Y entonces, en medio de ese infierno personal, una voz familiar rompió el caos. Goku, por favor, para. La voz de Reinharé era un faro en la tormenta, un llamado desesperado que logró atravesar la furia que consumía a Goku. Su mirada se encontró con la de ella, y en esos ojos, llenos de lágrimas y preocupación, Goku vio algo que lo hizo detenerse. Era un reflejo de su propia humanidad, de la conexión que aún lo mantenía atado a este mundo. Reinharé, a pesar del caos que la rodeaba, se esforzaba por llegar a él. Cada paso era un desafío, cada metro que avanzaba la acercaba más al centro de la tormenta, donde Goku luchaba contra la maldición que lo consumía. Finalmente, cuando la tormenta comenzó a ceder, cuando los truenos disminuyeron y el viento se calmó, ella llegó a su lado. Goku, aún arrodillado, con las manos firmemente agarradas al báculo, la miró. Su fuerza, que antes había sido tan imponente, ahora se veía consumida por el agotamiento. Reinharé, sin dudarlo un segundo, se arrodilló a su lado y lo abrazó con fuerza. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. En ese abrazo, Goku sintió todo el amor, la preocupación, y la desesperación que ella había contenido. Sintió que, a pesar de todo lo que había enfrentado, no estaba solo. Mientras la tormenta se disipaba y el mundo volvía lentamente a la calma, Goku comprendió una verdad fundamental. Aunque no había logrado arrancar el báculo de su pecho, había encontrado algo mucho más valioso. Un motivo para seguir adelante, para luchar. No era solo un guerrero destinado a ser un peón en los juegos de los dioses. Era un protector, un ser que tenía a alguien a quien cuidar. Reinharé había arriesgado todo por él, y eso le dio la fortaleza que necesitaba. Recordó las palabras del ser misterioso, pero esta vez, en lugar de sentirse atado por ellas, se sintió impulsado a desafiar ese destino. Lucharé hasta no poder más para proteger a quienes amo, y nadie me lo prohibirá, ni siquiera un dios, se dijo a sí mismo, mientras respondía al abrazo de Reinharé, con una nueva determinación brillando en sus ojos. El báculo seguía en su pecho, una espina que no podía extraer, pero ya no lo veía solo como una maldición. Ahora era un símbolo de su lucha, un recordatorio constante de que, sin importar cuán oscuro fuera el camino, siempre tendría algo por lo que luchar. Goku se puso de pie lentamente, ayudado por Reinharé, y juntos miraron el horizonte, sabiendo que, aunque el camino que les esperaba era incierto, lo enfrentarían juntos. 3 días habían pasado, y cada uno de ellos se había sentido como una eternidad. El aire en la habitación estaba cargado de una tensión pesada, casi palpable, que envolvía a Goku y a Reinharé, aislándolos del resto del mundo. Goku sabía que el momento de la verdad había llegado, un momento que había temido pero que ya no podía posponer. Sus ojos, normalmente llenos de determinación, estaban ahora sombríos, atrapados en pensamientos oscuros que nunca había compartido. Durante esos días, Goku había notado algo en Reinharé que no había podido ignorar. Su preocupación constante, su atención desmedida hacia él. La forma en que lo cuidaba, en que estaba siempre pendiente de su bienestar, lo hacían sentir una mezcla de gratitud y culpa. Sabía que lo que ella sentía por él iba más allá de la simple simpatía. Era algo más profundo, más intenso. Y eso lo atormentaba, porque sabía que no podía corresponder a esos sentimientos. Finalmente, con una voz que apenas podía mantener firme, Goku comenzó a hablar. Le confesó a Reinharé que no era de ese mundo, que venía de un lugar totalmente diferente, un lugar donde las reglas de la realidad eran distintas.
Reinare lo miró incrédula al principio, pero a medida que escuchaba el tono sincero y desesperado en la voz de Goku, comenzó a aceptar lo imposible. Goku le habló de la razón de su estadía en ese mundo, su supervivencia. Le reveló las advertencias que había recibido, tanto de un príncipe como de un ser desconocido, figuras envueltas en misterio y temor. Las palabras de esos seres aún resonaban en su mente, llenas de incógnitas que no podía descifrar, y que ahora atormentaban también a Reinare. Pero lo que realmente rompió la calma de Reinare fue la cruda revelación de la maldición que atormentaba a Goku, una maldición que lo había condenado a un destino que no comprendía y del que no podía escapar. En un arranque de desesperación, Goku llevó su mano al báculo que se hallaba incrustado en su pecho, intentando arrancarlo con todas sus fuerzas. Sin embargo, tan pronto como sus dedos rozaron el artefacto, una fuerza invisible lo atravesó, como si un rayo cayera directamente sobre su corazón. Reinare, aunque incapaz de ver el báculo que se ocultaba en el pecho de Goku, sintió algo oscuro y amenazante llenar la habitación. Una presión abrumadora envolvió el lugar, sofocante, empujándola a dar un paso atrás, como si el aire mismo se estuviera cerrando a su alrededor. Era como si la esencia misma de Goku se hubiera vuelto en su contra, luchando por arrancarle la vida. Sus ojos se abrieron de par en par, mientras una descarga eléctrica recorrió su cuerpo, y la habitación entera pareció estremecerse bajo el peso de una fuerza desconocida. Reinare, paralizada por el miedo, solo pudo observar cómo Goku luchaba en vano. Cuando la energía finalmente se disipó, Goku cayó de rodillas, jadeando y agotado. El báculo seguía en su lugar, inamovible, como una sentencia inquebrantable. Reinare lo miró, su preocupación transformada en una mezcla de horror y compasión. Goku, sintiendo que había fallado una vez más, bajó la cabeza y murmuró con voz apagada: no puedo seguir así. Pero sabía que debía continuar, que aún tenía que decirle algo más, algo que podría destruir lo poco que había logrado construir con ella. Respiró hondo, tratando de encontrar la fuerza necesaria para hablar, pero su voz salió rota, cargada de culpabilidad. Reinare, hay algo más que debo decirte, comenzó, su voz apenas un susurro. Los ojos de Reinare se clavaron en los suyos, llenos de una mezcla de curiosidad y aprehensión. No puedo corresponder a tus sentimientos, continuó, el dolor en su voz era evidente, como si cada palabra le costara un pedazo de su alma. No es porque no te valore, ni porque no piense que eres increíblemente hermosa. Es porque estuve con Rías. El nombre cayó como una bomba en medio de la conversación, detonando un silencio aún más profundo que el anterior. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Reinare se quedó completamente inmóvil, sus ojos ensanchándose mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Su rostro palideció, y Goku pudo ver cómo la fuerza la abandonaba, dejándola frágil, como si el simple hecho de mantenerse en pie fuera demasiado para ella. ¿Qué dijiste?, susurró finalmente, su voz temblando de incredulidad y dolor. El nudo en su garganta creció, haciéndole difícil respirar. Estuve con Rías, repitió Goku, esta vez con más firmeza, pero sin perder el tono de arrepentimiento. Sabía que no había forma de suavizar ese golpe, y se preparó para lo que vendría a continuación. Reinare sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Ira, tristeza, confusión. Durante unos segundos, no pudo reaccionar, pero luego, como si un interruptor se hubiera activado en su interior, levantó la mano y, con toda la fuerza de su dolor, le dio una bofetada a Goku.
El sonido resonó en la habitación, agudo y contundente, como una campana que anunciaba el fin de algo irremediable. La mejilla de Goku ardió, pero no hizo ningún esfuerzo por evitarlo ni para defenderse. Sabía que lo merecía. Sabía que esa bofetada era la única respuesta que podía esperar. Los ojos de Reinaré estaban llenos de lágrimas, pero no las dejaba caer. Lo miró con una mezcla de tristeza y decepción tan profundas que Goku sintió que le arrancaban el corazón del pecho. ¿Cómo pudiste?, murmuró, su voz quebrada, como si cada palabra fuera un esfuerzo titánico. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Goku bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. No tenía una respuesta que pudiera aliviar su dolor. Sabía que podía explicarle todo, que había razones detrás de lo que había sucedido con Rias. Podía contarle cómo fue arrastrado a una situación que no había buscado, cómo había intentado resistir pero había fallado. Pero no lo hizo. Eligió el silencio, porque sabía que cualquier explicación solo complicaría más las cosas. No quería que Reinaré se sintiera más atrapada en su caos, ni que Rabel, al enterarse, se viera también arrastrada a su lucha interna. Sabía que si les daba una razón, ellas podrían intentar comprenderlo, incluso perdonarlo, pero eso solo las pondría en peligro. Goku decidió cargar con su culpa en silencio, dejar que Reinaré lo odiara, que le guardara rencor. Era mejor así, pensó, porque el rencor mantendría a Reinaré y a Rabel alejadas de sus problemas, de la maldición que lo estaba consumiendo. Era un sacrificio que estaba dispuesto a hacer, aunque le costara la relación que estaba comenzando a construir con ella. Lo siento, murmuró finalmente, su voz apenas un susurro que se perdió en el aire denso de la habitación. No añadió más, porque sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que sentía. Reinaré lo miró por un largo momento, como si intentara comprender por qué él no se defendía, por qué aceptaba su odio sin intentar desvanecerlo. Sin embargo, no había más que decir. La distancia que había crecido entre ellos en esos pocos minutos ya era un abismo insalvable. Reinaré dio un paso atrás, con el corazón roto y la mente confusa, antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Goku no la detuvo. Se quedó allí, solo, con la decisión que había tomado, sabiendo que tal vez había perdido algo valioso, pero también sabiendo que era lo mejor para ellas. El clic de la puerta al cerrarse fue como el sonido de una sentencia, sellando el destino de ambos. Goku se quedó en silencio, dejando que la oscuridad de la habitación lo envolviera, reflejo de la tormenta que se arremolinaba en su interior. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no hacía que doliera menos. La luna llena dominaba el cielo, sus rayos pálidos teñían la ciudad de una frialdad espectral. La noche parecía alargarse, como si el tiempo mismo se detuviera ante la inminente tormenta. En su cama, Issei se agitaba, atrapado en un sueño agobiante, mientras los recuerdos de la reciente batalla jugaban con su mente. Un sudor frío cubría su cuerpo, y cuando finalmente abrió los ojos, el peso de la realidad lo golpeó con la fuerza de una ola implacable. Se incorporó lentamente, sintiendo una punzada de dolor en cada músculo, testimonio de la lucha que apenas había sobrevivido. Su habitación, normalmente un refugio seguro, ahora le parecía extraña, casi hostil. Los ecos de la batalla resonaban en su mente, pero había algo más, algo que no podía recordar del todo, un fragmento de memoria que se escapaba justo cuando estaba a punto de alcanzarlo. De repente, una intensa luz carmesí se desplegó por la habitación, obligando a Issei a entrecerrar los ojos. Ante él, emergió una figura imponente, rodeada por un aura que parecía absorber toda la calidez de la habitación.
Era la reina del rey del inframundo, su presencia tan elegante como aterradora, cada movimiento suyo irradiaba un poder antiguo y temido. Buenas noches, joven Issei, su voz resonó, melodiosa pero cargada de una autoridad inquebrantable. Espero que tu estado físico haya mejorado. Las palabras flotaron en el aire, pero Issei apenas las registró. Su mente estaba fija en un solo pensamiento. Rías. Sus manos temblaban mientras formulaba la pregunta que temía hacer, pero que necesitaba desesperadamente responder. ¿Dónde está Rías? Su voz era un susurro, cargado de una mezcla de miedo y esperanza. La reina del inframundo, con una expresión que reflejaba una compasión sombría, bajó la mirada. Rías, ha sido obligada a rendirse. Esas palabras cayeron sobre Issei como un martillo, aplastando cualquier esperanza que hubiera albergado. Una ola de desesperación se apoderó de él, su pecho se oprimió y la habitación comenzó a girar a su alrededor. ¿Cómo podía haber fallado de esta manera? La imagen de Rías, forzada a arrodillarse, llena de tristeza y resignación, llenó su mente, y el dolor que sintió fue casi insoportable. Pero antes de que la desesperanza pudiera consumirlo por completo, la reina del inframundo levantó una mano, revelando un pequeño objeto que brillaba con una luz tenue. Era un pase, una llave para ingresar al inframundo, un billete que podía cambiar el destino de Rías y el suyo. Con un movimiento elegante, se lo entregó a Issei, su mirada penetrante fija en los ojos del joven. Este pase te permitirá entrar en el inframundo, explicó. Puedes detener la ceremonia entre Rías y Raiser, si tienes el valor y la fuerza para hacerlo. Las palabras fueron dichas con una calma imperturbable, pero el mensaje estaba claro. Esta era su oportunidad de redimirse, de salvar a Rías y, tal vez, de salvarse a sí mismo. La reina, sin esperar respuesta, desapareció en un destello de luz carmesí, dejando a Issei solo con sus pensamientos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Issei, con el pase en la mano, se sentó en su cama, su mente en una tormenta de emociones contradictorias. La idea de enfrentarse a Raiser, de entrar en el inframundo, era aterradora. Pero la posibilidad de perder a Rías era aún peor. Sabía que tenía que tomar una decisión, y pronto. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Asia entró corriendo, sus ojos llenos de lágrimas y alivio al ver a Issei despierto. Issei, gritó, lanzándose hacia él y abrazándolo con fuerza. Pensé que te había perdido. El abrazo de Asia, cálido y desesperado, ayudó a Issei a anclar su mente en la realidad. Se tomó un momento para calmarse antes de apartarse suavemente. Estoy bien, Asia, murmuró, aunque su mente seguía luchando con la montaña de problemas que se avecinaban. Asia, percibiendo su preocupación, se sentó a su lado, su expresión pasando de alivio a seriedad. ¿Qué ocurre, Issei? ¿Qué está pasando? Issei le explicó la situación con la mayor claridad que pudo. Le habló de la aparición de la reina, del destino de Rías, y del pase que le había sido otorgado. Mientras hablaba, Asia lo escuchaba con atención, su preocupación creciendo con cada palabra. Sabía lo peligroso que sería para Issei enfrentarse solo a un oponente como Raiser, y no podía permitir que se arriesgara sin un plan. Issei, dijo finalmente, no puedes hacerlo solo. Necesitas ayuda. ¿Qué hay de Goku? Issei parpadeó, sorprendido por la sugerencia. En medio de todo el caos, se había olvidado por completo de su amigo. Goku, o más bien Kakaroto, era alguien en quien siempre podía confiar, alguien que tenía la fuerza y la determinación para enfrentar cualquier obstáculo.
En ese momento, en una montaña lejana, Goku estaba inmerso en una profunda meditación. Su respiración era lenta y controlada, su mente enfocada en el equilibrio entre su poder y su paz interior. A pesar de la calma aparente, una sombra oscura nublaba sus pensamientos. Había estado sintiendo una perturbación, algo que lo inquietaba profundamente. El sonido de su teléfono interrumpió la serenidad, rompiendo el silencio como una roca que cae en un lago tranquilo. Goku abrió los ojos lentamente, su mirada se posó en el aparato mientras una sensación de urgencia comenzaba a formarse en su pecho. Al responder, la voz agitada de Issei le transmitió inmediatamente la gravedad de la situación. Issei le explicó lo sucedido con rapidez, su tono reflejaba la desesperación y la determinación que sentía. Goku escuchó en silencio, procesando la información, y sintiendo cómo su propia energía comenzaba a agitarse. No era amigo de Rías, pero la urgencia en la voz de Issei y Asia lo convencía. Pensaba en lo poco que le quedaba. Reinaré, después de su charla esa misma tarde, seguramente lo odiaba, y eso solo lo empujaba más a ayudar a Issei y Asia. Al fin y al cabo, ellos eran lo único que le quedaba. Entendido, Issei, respondió finalmente, su voz firme y decidida. Cuenta conmigo. Haré lo que sea necesario para ayudarte. La llamada terminó, y Goku se puso de pie, sintiendo como la energía comenzaba a fluir por su cuerpo, preparándose para la batalla que se avecinaba. Este era el momento que había estado esperando, una oportunidad para poner a prueba todo lo que había aprendido en sus entrenamientos, para demostrar que, sin importar los obstáculos, siempre encontraría la manera de superarlos. En su habitación, Issei sintió una oleada de alivio al saber que no estaría solo en esta misión. Con Goku a su lado, las posibilidades de éxito eran mucho mayores. Sin embargo, también sabía que la tarea que tenían por delante no sería fácil. Riser no era un oponente cualquiera, y el inframundo estaba lleno de peligros que ni siquiera podía imaginar. Pero ahora, con el pase en mano y la decisión tomada, Issei estaba listo para enfrentarse a lo que fuera necesario. La noche aún era joven, y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, sabía que no podía fallar. Rías lo necesitaba, y con la ayuda de sus amigos, estaba decidido a traerla de vuelta, sin importar el costo. El salón del inframundo se encontraba lleno hasta los bordes, con cada rincón ocupado por la más alta nobleza demoníaca. Los techos se elevaban hacia el cielo, sostenidos por majestuosas columnas de mármol oscuro, adornadas con intrincadas tallas que narraban las historias de los antiguos clanes. Las paredes, bañadas en un tenue brillo carmesí, reflejaban la luz de los candelabros colgantes, cuyo fuego danzaba con cada brisa que se colaba desde las inmensas ventanas. El ambiente estaba cargado, la tensión era palpable, aunque disimulada bajo el manto de las risas elegantes y conversaciones que llenaban el aire. En un rincón del salón, lejos de las miradas inquisitivas de los nobles, el grupo Gremory intercambiaba sus propios pensamientos. La atmósfera entre ellos era distinta, marcada por la inquietud y la presión que recaía sobre sus hombros. Ravel Phoenix, con su expresión altiva y orgullosa, irradiaba una confianza casi insoportable. La mirada que dedicaba al grupo era fría y arrogante, como si ya saboreara la victoria de su hermano, Riser Phoenix, y con ella, la humillación de los Gremory. Sona Citri, la presidenta del consejo estudiantil, se acercó a ellos con la misma elegancia y control que siempre la caracterizaban, interrumpiendo suavemente la conversación entre Akeno, Kiba y Koneko.
El ritmo de la charla se detuvo, y las miradas se centraron en la heredera Citri, quien esbozó una leve sonrisa antes de hablar. Debo decir que estoy impresionada. Su desempeño en el combate fue notable, incluso sin estar completos como equipo, dijo, dejando entrever una ligera admiración en su tono. Kiba fue el primero en reaccionar, su sorpresa reflejada en sus ojos. No esperaba ese comentario de la estricta Sona, y por un breve instante, sus facciones se suavizaron. Akeno, por su parte, esbozó una sonrisa enigmática, su rostro sereno, pero sus ojos revelaban algo más profundo. Gracias por tus palabras, Presidenta Sona, respondió Akeno con cortesía, aunque una chispa de desafío brillaba en su mirada. Pero no te confíes en este resultado. Sona arqueó una ceja, intrigada por la insinuación en el tono de Akeno. ¿A qué te refieres?, preguntó, su curiosidad ahora completamente despierta. Kiba, con su acostumbrada calma, fue quien tomó la palabra. Creemos que esto apenas está comenzando, dijo con firmeza, su voz apenas un susurro, pero lo suficientemente claro como para que Sona captara la seriedad de sus palabras. Koneko, siempre taciturna, bebió un sorbo de su bebida antes de añadir, con su habitual tono neutral. Esto aún no ha terminado. Las palabras quedaron flotando en el aire, mientras un sutil cambio en la atmósfera del salón indicaba que algo grande estaba por suceder. En ese preciso momento, las luces del salón se atenuaron levemente, y el escenario se preparó para lo que todos los presentes sabían que sería el clímax de la velada. Riser Phoenix, el heredero del clan Phoenix, se adelantó al centro del salón, su figura rodeada de una presencia imponente. Con cada paso que daba, parecía que el aire a su alrededor ardía levemente, el calor de su poder era inconfundible. Su mirada recorrió el salón, deteniéndose brevemente en cada noble, agradeciendo con una inclinación de cabeza su presencia en tan importante evento. La expectativa crecía con cada palabra que pronunciaba, su voz potente resonando en las paredes del imponente salón. Agradezco profundamente a todos los nobles aquí presentes por acompañarnos en esta ocasión tan trascendental, dijo, haciendo una pausa para permitir que las miradas de respeto y admiración se clavaran en él. Hoy, no solo celebramos mi victoria, sino el futuro del inframundo. El día en que mi emperatriz, Rias Gremory, y yo unamos nuestros destinos. El título de emperatriz cayó como una losa sobre el salón. La mención de Rias Gremory como su emperatriz en lugar de su prometida era una clara demostración de poder. Riser no veía a Rias solo como una futura esposa, sino como la pieza clave para consolidar su control en el inframundo. Aquellas palabras desataron un murmullo entre los nobles presentes, quienes no pudieron evitar sentirse fascinados y alarmados al mismo tiempo. Entonces, en medio de un resplandor carmesí, la figura de Rias Gremory apareció en un círculo mágico. Su cabellera carmesí ondeaba como llamas en la penumbra del salón, y sus ojos brillaban con una intensidad que desafiaba las expectativas que todos tenían de ella. Cada paso que daba emanaba una elegancia serena, pero había un fuego en su mirada que dejaba entrever su resistencia silenciosa a las palabras de Riser. Pero justo cuando los aplausos estaban a punto de estallar en el salón, un estruendo sacudió el lugar. Las gigantescas puertas del salón se abrieron con violencia, haciendo eco en el vasto espacio, y todos los ojos se volvieron hacia la entrada. Allí, de pie, con una mirada determinada y feroz, estaba Issei Oudou, el emperador dragón rojo. Su entrada fue tan inesperada como dramática. El salón entero cayó en un silencio atónito. Rias, desde el centro del salón, observaba a Issei con una mezcla de sorpresa y desconcierto.
¿Qué hacía allí? Y más importante, ¿qué planeaba hacer? La respuesta no tardó en llegar. Issei avanzó un par de pasos, su mirada fija en Riser, ignorando las miradas inquisitivas de los nobles y el asombro de su propia ama. Después de un pequeño discurso dirigido a Rias, el joven se plantó frente a Riser, pero antes de que pudiera decir más, Riser, con una sonrisa burlona, levantó la mano. «Atrápenlo», ordenó con voz fría, sin molestarse en ocultar su desdén. Pero antes de que los guardias pudieran dar un paso, el grupo de Mori ya se había movido, colocándose junto a Issei. Akeno, con una sonrisa confiada. Kiba, en guardia, y Koneko, imperturbable, estaban listos para proteger a su compañero. Koneko, fiel a su estilo, no pudo evitar soltar un comentario. «Llegas tarde». Issei, ligeramente nervioso por la tensión del momento, solo pudo sonreír tímidamente antes de inclinarse hacia sus compañeros en señal de agradecimiento. De pronto, un aura oscura y poderosa llenó el salón. La temperatura pareció descender varios grados, cuando una figura imponente se materializó en el centro del lugar. Circes Lucifer, el rey del inframundo y hermano de Rias, apareció con una majestuosidad que hizo que todos los presentes inclinaran la cabeza en respeto. «Este evento se ha salido de control», dijo Circes con voz calmada, pero autoritaria. «Pero no me opongo. De hecho, deseo presenciar lo que está por venir». Después de una breve explicación por parte del rey Lucifer, y sobre el espectáculo que quería presenciar entre ambas bestias legendarias como el ave Fénix y el dragón emperador rojo. Los murmullos apenas empezaban a recorrer el salón cuando Issei, aún en el centro, levantó una mano, silenciando a los presentes. Su mirada, ahora serena pero determinada, se dirigió hacia el trono improvisado donde Riser Fénix observaba con desdén. A pesar de la intimidante presencia de los nobles, y del aire espeso que parecía oprimirlo, Issei no titubeó al hablar. «Con todo respeto, Rey Lucifer», comenzó, su voz clara pero cargada de un peso que hizo que los corazones de todos los presentes se detuvieran por un instante. «A pesar de portar el poder del emperador dragón rojo, rechazo enfrentarme a Riser Fénix». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El eco de sus palabras se expandió, como una onda invisible que agitó las mentes de los presentes. Las respiraciones se volvieron entrecortadas, y los ojos de los nobles, de Rias, y hasta de Circes Lucifer, se abrieron de par en par. «¿Qué has dicho?». La voz de Riser estalló, su ira evidente mientras se levantaba de su asiento, chispas de fuego danzando en sus manos, como si su propio cuerpo no pudiera contener el enojo que hervía en su interior. Para él, esta afirmación era una afrenta, una burla al poder de su familia, y, peor aún, un desafío público a su honor. Los nobles susurraban entre ellos, incrédulos ante lo que acababan de escuchar. ¿Cómo podía Issei, el poseedor de uno de los dragones más poderosos de la historia, negarse a luchar? ¿Cuál era su plan? El propio Circes inclinó levemente la cabeza, interesado. Un brillo de curiosidad cruzó sus ojos. Pero Issei no se dejó intimidar. Manteniendo su postura firme, dejó que el silencio se prolongara unos instantes antes de continuar, dejando que cada palabra calara más hondo en el corazón de los presentes. «Hay alguien que está mejor preparado que yo para esta batalla», anunció, su tono calmado, pero cargado con la fuerza de una verdad inminente. Un suspiro de confusión recorrió a los presentes. ¿Alguien más que él? ¿Quién podría superar al emperador dragón rojo en una batalla de este calibre? Sin embargo, Issei no les dio tiempo para procesar. Un sonido apenas audible, un eco distante, comenzó a resonar por todo el salón.
Lentos, pero firmes, pasos se acercaban. A cada paso, la expectativa crecía, y una opresiva sensación envolvía el aire, como si el salón entero estuviera reteniendo el aliento. Él es el portador de un poder jamás visto en este mundo, dijo Issei, su voz apenas un murmullo, pero cada palabra caía como un martillo en los oídos de los presentes. Los pasos se volvieron más claros. No eran apresurados, sino pausados, como si cada uno de ellos midiera el tiempo y la distancia con una precisión casi aterradora. El eco resonaba en las columnas y se mezclaba con el latido de los corazones ansiosos. Los nobles comenzaron a girar sus cabezas, buscando el origen de esos pasos. Pero solo Circex sonrió levemente. Él ya sabía. Él es Kakaroto, el guerrero elegido por Rias Gremory. La voz de Issei bajó, casi susurrante, mientras miraba hacia las puertas del salón. En ese instante, las puertas se abrieron lentamente, como si fueran movidas por una fuerza invisible, revelando una figura que caminaba desde las sombras. Una capa negra ondeaba suavemente con cada uno de sus pasos, ocultando casi completamente su cuerpo, mientras una máscara cubría su rostro, permitiendo que solo sus ojos resplandecieran a través de ella. Dos orbes esmeralda, luminosos y profundos, como si contuvieran un universo entero, brillaban en la penumbra del salón, atravesando a todos los que se atrevieran a mirarlos. El aire pareció detenerse. La figura avanzaba con calma, sin prisa alguna, pero su presencia era abrumadora, como si cada paso aplastara el suelo bajo él. Un leve silbido, suave pero inquietante, acompañaba cada uno de sus movimientos, un sonido que parecía penetrar en las almas de los presentes, recordándoles que lo que estaban a punto de presenciar no era algo común, ni siquiera en el inframundo. Tanto el clan Citri como el Gremory se quedaron paralizados. Aquella figura, que parecía surgir de las mismas tinieblas, era inconfundible. Goku, o Kakaroto, había regresado después de su misteriosa desaparición, y su llegada no era la de un simple guerrero. No era el mismo que conocieron antes. Su aura, ahora más densa, más peligrosa, envolvía el salón con una fuerza que parecía deformar el espacio a su alrededor. El propio Circex observaba con un interés renovado, mientras una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujaba en sus labios. Los ojos de Rias, desde su posición central, se clavaron en la figura encapuchada. El brillo esmeralda de sus ojos se reflejaba en los suyos, y una mezcla de alivio, sorpresa y algo más profundo cruzó por su rostro. No podía apartar la vista de él. Goku había vuelto, y aunque no sabía exactamente qué lo había mantenido alejado, una cosa era segura: él había regresado para ella. Este es el poder que necesitas, mi ama, Rias Gremory, concluyó Issei, inclinando la cabeza hacia su líder. El salón entero permanecía en un silencio expectante, como si el propio tiempo hubiera decidido detenerse para dar paso a lo que estaba a punto de suceder. Y finalmente, cuando Goku se situó al lado de Issei, se permitió una ligera inclinación de cabeza hacia él. Aunque la máscara ocultaba sus expresiones, sus ojos brillaban con una confianza abrumadora, como si ya supiera el desenlace de esta batalla antes de que comenzara. La confrontación que se avecinaba no era solo un choque de poder entre Riser Phoenix y un simple rival. No. Esto sería una batalla que quedaría marcada en la historia del inframundo, una lucha que desafiaría las leyes de la naturaleza misma. Goku, el guerrero que había trascendido límites desconocidos, estaba listo. Y todos en el salón, desde los nobles más altivos hasta los demonios más poderosos, lo sabían. Algo verdaderamente legendario estaba a punto de comenzar. Fin del capítulo 10.